Vamos al libro de Hechos. Vamos a leer la porción de Hechos. Vamos del capítulo 8, versículo 4 al 25. 8, del 4 al 25. Acuérdense que los días martes tenemos esos cultos misioneros, ¿no? De cómo nosotros podemos ayudar a nuestro Señor a cumplir esa misión que nos ha encomendado. Amén. Cuando lo tenga, me dice un fuerte amén. Amén. Se pone en pie para la reverencia a la palabra. Hechos capítulo 8, versículo 4 al 25. Se unen conmigo. Amén. Amén. ¿Lo tenemos? Amén. Antes de leer, nosotros vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, y oyendo y viendo las enseñanzas que hacían, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando gracia, grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las enseñanzas y grandezas y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, orando por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente había sido bautizado en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dame también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en miel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondió entonces Simón, dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Todos juntos. Y ellos, habiendo testificado y habiendo la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas
anunciaron el Evangelio. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra que tú has traído a nuestras vidas. Te pedimos que nos hables a nuestro corazón, que abras nuestro entendimiento y podamos comprender cuál es ese propósito que tú tienes para con nosotros, qué es lo que tú nos has encomendado, qué es lo que tú quieres que hagamos para seguir haciendo crecer tu reino, bendito Señor. Padre bendito, perdónanos y danos ese privilegio de comprender y poder llevar ese fruto en nuestros corazones. Te pedimos de que sea tu Espíritu siempre revelando a nuestras vidas y que sea tu presencia en este momento con nosotros. Te damos gracias, bendito Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Aprendiendo ahí a mejorar la lectura. Amén. El tema, hermanos, ¿por qué predicar la sanidad? Amén. ¿Cuál es el tema? ¿Por qué predicar la sanidad? ¿Por qué predicar la sanidad? Recuérdese que los días martes estamos viendo un culto de misión. ¿Qué significa? De que vamos a tratar de comprender qué es ser un misionero, qué es ser un discípulo del Señor. Amén. Cómo nosotros podemos llevar la palabra a todas aquellas personas que lo necesiten de corazón. Amén. Yo quiero empezar antes de entrar al tema, ¿no? Con una introducción y una parte bíblica, ¿no? Guarde ahí lo que estamos viendo ahorita, pero antes de irse a 2 de Samuel, vean lo que le traigo como introducción. Solo la palabra de Dios puede dar sanidad al hombre pecador. ¿Por qué, hermanos? Porque solo con la palabra del Señor nosotros podemos encontrar esa sanidad. Amén. Amén. Lo tenemos. Váyase a 2 de Samuel, capítulo 11. Vamos a leer del 1 al 5. Aquí vamos a leer una historia del rey David, parte de su vida, cuando él cometió un error en su vida, que era un pecado. Pero todos sabemos que el rey David era un enviado de Dios, porque dice la Escritura que él lo escogió, que era el ungido. Amén. Porque antes de él estaba Saúl, pero como Saúl fue desobediente a la palabra del Señor, entonces le puso esta misión al rey David. ¿Y cuál era la misión que tenía el rey David? Hacer engrandecer el poder de Dios, porque donde él iba, él atacaba, pero él atacaba en el nombre del Señor. Le respaldaba el poder del Señor en cada misión que él hacía, en cada cosa que él emprendía. ¿Qué significa esto para nosotros? Que nosotros también tenemos que hacer lo mismo, ponernos en las manos del Señor para que Él nos ayude a lograr lo que tenemos que hacer. Amén. Perdón. Vea lo que dice el capítulo 11. Vamos del 1 en delante. Dice, acuérdese la introducción, solo la palabra de Dios puede dar sanidad al hombre pecador. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes y la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Yo quiero que hagamos un paréntesis ahí. ¿Qué pasa aquí? ¿Quién me quisiera explicar un poquito o quién tiene algo que añadir de este pedacito, no? Acuérdese que yo le estaba diciendo que el rey David tenía una misión. Pero si usted ve atentamente la Escritura, dice que él estaba de vacaciones, que él no estaba haciendo lo que Dios le había mandado. ¿Por qué? Porque leamos atentamente, dice, ¿no? Dice, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra. Yo le pregunto algo, hermano y hermana. ¿David quién era? ¿Era un rey o no era un rey? Y ahí dice que salieron a la guerra. Pero vea lo que dice al final. Pero David se quedó en Jerusalén. ¿Qué significa? Que
que él no fue a la guerra. Aquí está parte del error que nosotros podemos tener cuando nosotros no obedecemos lo que Dios manda para nuestra vida. Amén. Si usted tiene una misión, usted no tiene que desmayar en lo que está haciendo. No tenemos que ser débiles. ¿Por qué? Porque en la debilidad el enemigo aprovecha para que nuestro pecado se haga. Por eso el Señor dice, ¿no?, que no hay tentación que no sea humana y que Él es fiel y justo para llegar en el momento adecuado, si no llegara a ser humano. Pero todos sabemos que las tentaciones y las debilidades las podemos soportar en el Señor. Amén. 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 Pero aquí a él se le había olvidado, y vean lo que acontece después. Dice, y sucedió un día, vamos del 2 al 5, dice, y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado. Yo quiero hacer un paréntesis ahí. Fíjense cómo la Escritura dice, ¿no?, que él pasaba días sin hacer nada. Esto va para nosotros. Si usted se enfría, si usted no lee su Biblia, si usted no ora, si usted no habla con Dios, si usted no escucha cultos, si usted no escucha alabanza, usted se está enfriando, y por cada día que va pasando, el enemigo se presta más para la ocasión de su destrucción. Porque aquí David pagó bien caro el error que cometió. ¿Y por qué? No es por pecador, es porque no obedeció a su Dios. Es porque no cumplió la misión que él tenía. Amén. Y eso es lo que nosotros tenemos que empezar a comprender si nosotros de verdad queremos bendición de parte del Señor. Usted y yo no queremos bendición, pues simplemente desechemos la palabra del Señor. Amén. Y dice más adelante, ¿no?, del terrado, de la casa real, y vino desde el terrado, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Aquí viene la consecuencia de cuando nosotros nos descuidamos. ¿Por qué? Porque empezamos a ver lo malo bueno. Él vio a la mujer hermosa, pero David tenía compromisos, y todos nosotros sabemos de que nosotros no debemos codiciar a nadie. Amén. Entonces desde ahí empezamos a que nosotros nos desviamos de lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida. Amén. Amén. Y vea lo que dice más adelante en el 3. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros, y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y aconteció la mujer concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo, estoy encinta. Yo quiero que vean, aquí hay un detalle, ¿no? Le estoy hablando de la introducción porque ya nos vamos a pasar al tema que estamos, ¿no? Pero aquí hay un detalle, ¿no? El Señor no perdonó el error de él. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos desviamos de la palabra, el Señor es bien fiel para también hacernos entender. Amén. ¿Qué pasó aquí? Que él no comprendió el error en el que estaba y siguió metiéndose más en el error. Él durmió con ella y después la desechó. Y ella, en su locura, también se lavó y dijo, quedo limpia, esperando nuevamente a mi esposo. Amén. Y aquí el error que nosotros tenemos que evitar, si usted por caridad no lo ha hecho, ¿no? Pero aquellos que ya lo cometimos, aquí está la salida para que nosotros seamos limpiados por el Señor, para no volver a cometer tales acontecimientos, ¿no? Yo quiero también que me acompañe en el versículo 14. ¿Por qué, hermanos? Pero antes de leer el 14, ¿qué pasó después de que la mujer quedó embarazada, no? ¿Se imagina usted al rey David? Como es poderoso, como era grande, simplemente, la mujer, tráiganmela. Y la mujer, porque sabía que había poder, fue. Pasó lo que pasó, ella se devolvió. David dijo, bueno, ya estuvo, ya hice lo que hice, sigo con mi vida.
Pero el Señor dice, yo no soy un juguete tuyo, ni soy juguete de nadie. Tú no vas a pasar encima de mí. Y aconteció que dice la Escritura que David, al ver esto, mandó a llamar a Urías Eteo. ¿Qué pasó? Que él quería destruir al esposo de Betsabé. Él quería, antes de eso, que él se acostara con su esposa, pretendiendo que el hijo fuera para Urías. ¿Amén? O sea, ¿por qué, hermano? Porque es tan grande la sinvergüenzada del hombre que fácilmente sigue cometiendo error tras error. ¿Amén? Por eso cuando nosotros nos descuidamos es fácil que el error venga a nuestra vida. Cuando usted se apega bien, cuando nos apegamos bien a la palabra, es bien difícil que algo nos mueva. Porque cuando usted se apega a la palabra es cuando usted dice, yo estoy parado en la roca. Por eso cuando usted no escuche palabra, asústese. Porque solo la palabra le va a hacer libre en las prisiones que el enemigo quiere oprimirlo. Pero vea lo que dice en el 14, ¿no? Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo, pon a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Si usted se fija, claramente la Escritura nos dice, ¿no? Que como él no hizo lo que David quería, porque dice la Escritura que él primero le dijo que se fuera para su casa, él dijo que no, porque le dijo, no es posible que yo vaya a mi casa y mis amigos, aquellos que estaban conmigo, allá sufriendo. Y ese es un problema que nosotros tenemos. A nosotros no nos importa la gente de afuera, nos importa cómo estamos nosotros. Y es aquí el error, porque Urías sabía que su ausencia podía ayudar mucho allá y que con su mujer no iba a lograr nada. Amén. Entonces tenemos que empezar a darnos cuenta de cuál es la sanidad y qué es lo que de verdad tenemos que hacer para un perdón. Amén. Para que nosotros sigamos obedeciendo la palabra del Señor, ¿no? Siendo los misioneros que Dios quiere de nosotros. Y vea lo que dice, ¿no? En el 16, así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes, y saliendo luego de la ciudad, pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Eteo. La Escritura dice más adelante, nos la voy resumiendo, que Urías murió porque cuando ellos se acercaron mucho, parece que le tiraron piedras o no sé, una llanta, no sé qué le tiraron, ¿no? Porque la comparación no dice qué fue. Lo que dice ahí, se recuerdan que anteriormente nosotros ya habíamos peleado con otros pueblos y cuando nos acercábamos mucho a los muros, nos arrojaban piedras, llantas, nos arrojaban de todo. Pero le dicen, ¿no? Cuando David te hable así, tú dile que yo te envié. ¿Por qué? Porque ahí David va a comprender que era la orden que le había dado. Amén. Y después, y aquí es donde viene, ¿no? Yo le expliqué todo esto porque aquí es donde aparecen los misioneros, ¿no? Aquí es donde aparecen aquellos hombres y aquellas mujeres que son entregadas al Señor. Aquellos que de verdad, de corazón, han decidido sufrir por el Señor, sin importar lo que venga, sin importar en qué problema esté, usted sigue fiel a su Dios, porque es el camino que usted tomó y usted se considera automáticamente un misionero, un discípulo del Señor, que siempre va a hablar la verdad y va a llegar al corazón de aquellas personas. ¿Amén? Y yo quiero que me acompañe en el 12.1, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí el misionero, ¿quién cree que era? Porque aquí viene el desenlace de lo que cometió David, Betsabé, y lo que le ocurrió a Urías. ¿Amén? Si usted ve, aparece ahí un nombre, nos dice, Natán amonesta a David. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor fue tan sabio que amaba a su siervo que simplemente lo iba a hacer entender. Amén. Ahora yo le pregunto, queremos entender
cuando el Señor simplemente dice, esto tienen que hacer. Porque somos misioneros, amén. Porque tenemos un propósito. Porque a pesar de que tenemos que amar y adorar a nuestro Señor, también tenemos que acercar a esas personas para que su venida sea más pronta. Amén. Esa es la misión de nosotros. Dice, ¿no? Jehová envió a Natán a David y viendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. Yo quiero que vea que aquí Dios se lo manda como una parábola. ¿Qué significa eso, hermano? Que nosotros, cuando estamos en el pecado, no logramos diferenciar las cosas del Señor. No logramos distinguir cuál es lo bueno y cuál es lo malo. Y es aquí donde nosotros tenemos que entregarnos más a Él para comprender qué es lo que estamos haciendo, ¿eh? ¿Qué es lo que de verdad nosotros estamos haciendo con el Señor? Porque vea qué interesante que David no comprendió esto, a pesar de que él tenía ese error que lo andaba consumiendo en su corazón. Dice el versículo 2, el rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había criado con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. ¿Qué significa, hermano? Que el Señor le está poniendo algo que duele en el corazón. Yo quiero que entendamos algo, ¿no? Nosotros somos misioneros del Señor, pero lamentablemente no somos misioneros muchas veces de salvación, no que de destrucción. Póngale, lo voy a decir un poquito así fuera de orden, ¿no? Póngale que usted es una bala, ¿no? Su misión es llegar a un punto. ¿Amén? Pero ¿qué va a hacer cuando llegue al punto? Porque hay balas de salva y hay balas que entran al cuerpo. ¿Qué tipo de bala quiere ser? Las que matan, dice el hermano. No, vean, entiéndanme algo. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque las de salva duelen, pero no hacen nada. ¿Qué hace la bala de salva? Simplemente hace notar el error. Está un soldado aquí, un soldado allá. Vienen soldados que están entrenando y dice, ya lo marqué. Le dispara, ¡ay!, dice el otro, y queda manchado. No murió, pero él reconoce en ese momento que ya no puede seguir en el juego porque él se equivocó, porque él falló, porque lo descubrieron, porque tiene que tomar una mejor decisión. Pero ¿cuáles son las balas que matan? Aquellas cuando uno no se da cuenta y lo destruye. Amén. Yo le pregunto, ¿no? Porque aquí David no comprendió que él había destruido. Siendo él un misionero del Señor, él se equivocó de blanco. Porque sí, él tenía permiso para matar, pero no a los suyos. No quiere matar a otros, a los enemigos. Y ese es el error que tenemos. Amén. Yo sé que usted ha visto muchas películas de acción, ¿no? Y de guerra. Usted ha visto que muchas veces sale que los mismos compañeros se matan entre sí. Amén. Por muchos motivos, ¿no? Sería largo contarle eso. Pero suele pasar y esto es lo que ocurrió aquí. Entonces la misión no se llevó a cabo. Porque cuando faltan obreros, la misión perece. Cuando las personas, nosotros no queremos nada con el Señor, porque no nos importa, lo que estamos haciendo empieza a decaer. No porque Dios no pone su mano, lo que pasa es que Dios la pone, pero a nosotros no nos importa. Dios prepara el terreno, pero nosotros no somos quien de ir a sembrar, no somos quien de aguantar calor, no somos quien de salir en las mañanas. ¿Por qué? No nos gusta ser misioneros, no nos gusta pegarnos a la palabra. Amén. Amén. Y dice más adelante en el 4, ¿verdad? Dice, y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de su oveja y de sus vacas para guisar para el
caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con cuatro tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Quédese ahí. Le voy a contar un caso, ¿no? Porque eso es bien relativo, ¿no? Hay personas que son demasiado, pero demasiado hipócritas. Y cuando una persona es demasiada hipócrita, usted no sabe cuando dice la verdad y cuando miente. Usted no sabe cuando las cosas que dice son reales o son mentiras. Y yo quiero que entendamos algo, hermanos. Un profeta falso o una persona que va en contra de las cosas de Dios es una persona hipócrita. Es una persona que le finge amistad, pero no es así. Es una persona que le dice: hermanito, hermanita, Dios me lo bendiga, que bien la veo, viera como oro para que usted siga adelante. Pero eso lo dice de frente, pero por detrás es capaz de meterle el puñal. Y nosotros estamos viendo esto con David, un siervo de Dios, un escogido, uno que estaba preparado para la misión. Amén. Pero al parecer había caído en lo que yo le llamo hipocresía. Amén. Que el error de él fue tan grande que él entró en una hipocresía para con Dios. Porque yo le digo, hermano, ¿cómo se pone él a juzgar un caso que es similar al que él comete? Amén. O sea, esto es delicado, ¿no? Pero he aquí, hermanos, la respuesta. Yo le pregunto, no voy a hacer un paréntesis, ¿cómo usted se puede dar cuenta de estas personas que son así de hipócritas? ¿Cómo usted puede saber que la hipocresía de esta persona tiene un significado, o usted sabe que está mintiendo? Le voy a poner algo más claro, ¿no? ¿Usted cómo sabe que yo estoy en santidad? Va, así. ¿Verdad que no? Es difícil, ¿no? Otro ejemplo, ¿no? ¿Cómo voy a saber que ustedes han venido con el corazón a escuchar palabras? No puedo, ¿verdad? Pero hay respuesta, porque hay respuesta. Pero vea lo que dice el cierto, y yo le voy a dar la respuesta que Dios ha puesto en mi corazón. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre, así que ha dicho Jehová Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Vale. ¿Qué le dijo ahí? Que yo sé quién sos y tú a mí no me vas a engañar. Yo quiero que se regrese, ¿no? Y aquí vamos a entrar al tema y le voy a dar el primer punto. La misión de un hijo de Dios es trabajar y cumplir con la obra de Dios en la tierra. Pero yo quiero que me acompañe al 18 del libro de Hechos, ¿no? Capítulo 8, versículo 18. Aquí le voy a dar la respuesta de cómo nosotros podemos ver qué tipo de personas son las que nos rodean. ¿Por qué, hermanos? Porque yo le digo una cosa, ¿no? Yo sé que usted ama su obra, usted ama las cosas de Dios. Y cuando usted ve una inmoralidad, usted dice: esa iglesia está mal. Esa iglesia, el demonio, el enemigo, anda dando vueltas como que es un trompo, tocando a todo el mundo, haciendo discusión, destrucción. Pero no se preocupe, hermano, porque eso está en la Biblia, y eso es así. ¿Y dónde nosotros comprendemos eso? En el trigo y la cizaña. Esta parábola tiene tanto significado en la iglesia. ¿Por qué? Porque dice: dejad que crezcan juntamente el trigo y la cizaña. Y yo le voy a decir algo, ¿no? No está aquí, pero se lo digo. Al final, usted se da cuenta cuál es la cizaña y cuál es el trigo. Pero vea lo que dice aquí, dice el 18. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dame también a mí este poder,
para que cualquiera a quien yo pusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Yo le pregunto, analicemos un poquito, ¿no? Vea que decía ahí, ¿no?, que Felipe andaba predicando el Evangelio. Amén. Nosotros andamos hablando, su predicador que tiene ahorita le está hablando de la palabra de Dios. Pero usted tiene que ser una persona de Dios, sabiendo de que quién es el misionero que Dios le ha puesto para que usted crezca en el conocimiento de la palabra. Amén. Para que no seamos engañados por esas personas que nos manipulan la mente con la palabra del Señor. Porque usted veía que decía que Simón era uno que practicaba magia. Y él se hacía pasar por un grande, que él hablaba en el nombre del Señor. Felipe, cuando él andaba predicando la palabra de Dios, y lo que él decía lo basaba en la palabra. Usted lo puede ver en los primeros versículos, ¿no? Del 4 al 7, del 4 al 8 habla claramente eso, ¿no? Que él se basaba en la palabra, y la gente unánime y contenta escuchaba y creía y se bautizaba, hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque la palabra era pura, no era una mentira, no era un engaño. Amén. Entonces ahí podemos ver quién es bueno y quién es malo. Apenas usted empieza a leer el 9, que dice, ¿no? Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia. Óigame, dice que antes ejercía la magia. Pero el problema es aquí que los hipócritas no comprenden las cosas de Dios. Porque ¿qué pasó más adelante? O sea que esos misioneros que han venido, que era Pedro y Juan, ellos ponen las manos y la gente recibe el poder. Entonces yo voy a comprar de ese poder para después negociar. Porque él que hacía con la magia, negociaba. ¿Y qué quería hacer con el poder de Dios? Negociar. Entonces yo le digo, y discúlpeme que se lo diga así, cuando usted está adelante de una iglesia, usted fácilmente se puede dar cuenta si la persona que le predica viene de Dios o es un negociante. Amén. Yo no se lo voy a decir cómo, porque la Escritura, y es aquí donde usted se puede dar cuenta de los hipócritas. Yo le digo de esta persona, no le voy a decir nombre, pero solo le digo que es una mujer, ¿no? Y esta persona es hipócrita, así. Miente, pero de una forma tan veraz y tan astuta, ¿no? Porque una artimaña la que hace, pero tiene un detalle que el Señor lo puso en los corazones de aquellos que siguen la obra de Él. No importa, y se lo digo así, no importa lo que el hombre haga, ni lo que el hombre diga, porque yo te he dado un conocimiento para ti. Cuando tú veas que alguien te habla en mi nombre, tú tienes una respuesta si esa persona la he puesto yo como misionero o no es de parte de mí. ¿Cuál sería la respuesta más obvia, no? Aquí David se había equivocado. Aquí Simón estaba equivocado. Aquí Natán era el misionero. Aquí Felipe, Pedro y Juan eran misioneros. Cuando nosotros vamos a una iglesia, nosotros nos podemos dar cuenta si el que está arriba predicando es un enviado, es un misionero, o simplemente es un hipócrita falso. Amén. ¿Cómo nos podemos dar cuenta? Yo me pregunto, ¿no? Vea que yo analizaba y yo decía, ¿cómo nos podemos dar cuenta? Por eso yo le puse el primer punto, ¿no? La misión de un hijo de Dios es trabajar y cumplir con la obra de Dios en la tierra. ¿Qué significa? Que yo tengo que trabajar, yo tengo que cumplir con lo que está en la palabra, aquí en la tierra. ¿Por qué, hermano? Porque ahí arriba esto ya no nos va a servir. Porque esta es la palabra de Dios. Pero ahí arriba ya no vamos a tener palabra de Dios. Allá vamos a tener al Dios Todopoderoso frente de nosotros. Amén. Pero volviendo al tema, ¿no? ¿Cómo usted se puede dar cuenta? Fíjate que una frase tan sencilla, ¿no? Usted la encuentra en muchas partes de la Escritura. Dice la Escritura, aquellos que son falsos, aquellos que se creen grandes en mi nombre, aquellos que hablan y dicen Señor, Señor, yo tengo una respuesta para todos ellos.
y mis hijos, los que siguen mi palabra, los que son fieles y los que no perecen porque conocen y se basan en el conocimiento de la palabra. Una palabra sencilla, ¿no? Porque esta persona, es verdad, ella seduce, ella manipula, ella dice, yo no tengo nada que ver con ese hombre, no tengo nada que ver con el otro, yo estoy esperando en el Señor mi respuesta, pero todo está al revés. Pero ella no se ha dado cuenta. Y usted la ve y dice, pero hermana, buena sierva de Dios, viera cómo saca versículos, viera cómo si es que una hermana fiel. Pero hay un problema, que dice la Escritura, ¿no? Que todo sale a la luz. Cuando a ella le sale a la luz, ¿qué le sale? Y esto me va al segundo punto, ¿no? Que nosotros tenemos que amar las cosas de Dios. Cuando usted ama, usted solo da buenos frutos. Entonces es ahí donde nos damos cuenta cuando una persona no es de Dios, porque los frutos que está dando no son dignos de arrepentimiento, no son dignos de que quiere hacer un cambio. ¿Qué pasa con esta persona? Ella puede, y se lo digo así, no, y con respeto, puede revolcarse en el suelo diciendo que Dios está de su lado, pero los frutos que ella da no son de Dios, porque los frutos son todo lo contrario de lo que ella dice. Y ella es astuta para seducir con su boca. Ella es veraz. Hay muchas personas que son veraces para hablar. Tienen una manipulación tan fina para engañar y seducir. Pero es ahí donde nosotros, como misioneros del Señor, tenemos que estar tranquilos y saber de que Dios va con nosotros. ¿Por qué, hermano? Porque la palabra nos revela. Yo no le busqué textos porque es muy extenso explicarle cómo nos podemos dar cuenta. Solo le digo, la verdad sale a la luz. Por sus frutos los conocerás. Aquellos que son hijos de Dios tienen que dar testimonio porque son cartas abiertas, porque se les ve, porque cuando ellos están con el Señor, en la cara se les refleja aquella honestidad, aquella gracia que yo pongo en cada corazón, porque es el Espíritu mío que brota de ellos. O sea, son tantas cosas, pero nosotros, si no leemos la palabra, si no somos misioneros como Dios manda, no lo vamos a hacer. Porque Felipe, él hablaba, él no tenía miedo, le apareció Simón, le aparecían muchos, pero él seguía. ¿Por qué? Porque él sabía lo que tenía en su mano. Lo mismo el apóstol Pablo, ¿no? Que él es, creo que es el más misionero más grande que tenemos, ¿no? Él sabía lo que tenía en su mano, él sabía lo que había creído, y él cuando hablaba, él hablaba con autoridad porque le respaldaba el poder de Dios. Yo le pregunto, hermano, ¿con qué habla usted cuando va a su hogar? ¿Cómo le habla a su familia? ¿Le habla con autoridad? ¿O le dice, ay, que no sé, que ese es mi hijo muy rebelde? Y decirle las cosas, más que me voy a amargar y me va a robar el gozo. Nosotros tenemos el poder. Yo quiero terminar, hermano, con el último punto. Dios quiere misioneros que lleven en sus manos los frutos de la palabra de sanidad y salvación. Yo le puse el tema sanidad, hermano, porque aquí Felipe llega a un punto donde dice, en el versículo 7 dice, porque de muchos tenía espíritu inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Punto 1. Así que había gran gozo en aquella ciudad. El gozo, hermano, solo viene cuando viene la sanidad del Señor. Cuando usted está atribulado y usted está desesperado, usted le clama a su Dios y Dios pone gozo y paz en su corazón. ¿Y quiénes eran sanados? Todos aquellos que querían saber del Señor. ¿Qué pasa esto con nosotros, hermano? Usted no puede y yo no puedo ser un buen misionero si no hay paz y no está la presencia de Dios en nuestra vida. Yo no puedo ser un buen predicador si yo no me baso bastante en lo que el Señor dice, si yo no oro antes de hacer las cosas. ¿Por qué? Porque yo pido el respaldo de Dios, porque si no, posiblemente en mi palabrería yo voy a empezar a hablar locuras que van a destruir el cuerpo de Cristo. No va a ser prosperar, no que va a ser una destrucción, y ya no voy a ser un misionero de Dios, no que un misionero del enemigo. Y yo le pregunto, ¿qué misionero quiere ser usted, no? ¿Qué frutos quiere llevar en sus manos? Quiere llevar manzanas que son bien lindas y que dan brillo cuando usted las ve, pero cuando usted le pega la mordida le salen los gusanos.
o quiere llevar una manzana que esté un poquito opaca, de tanto golpe, de tanta cosa, pero cuando usted la abre está protegida y está bien rojita y bien dulcita y tiene aquel sabor agradable. Pero somos ahí, nosotros tenemos la presencia del Señor. Amén. Hay muchos allá que tienen lujos, pero lo de adentro lo tienen podrido. Amén. Nosotros no tenemos lujos, pero lo de adentro lo tenemos puro porque es el Espíritu del Señor. Amén. Amén. Así que eso es todo, hermanos. Yo quiero terminar con Isaías 55:1, porque nosotros somos hijos de Dios y somos sabios a la hora de actuar en las cosas de Él. 55:1, ¿lo tenemos? Esta es una promesa de Dios para toda nuestra vida. Dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que tienen dinero, no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Yo le pregunto, hermano, ¿cómo está su vida? ¿Está mal? ¿Está bien? ¿Usted está siendo misionero para el Señor? ¿Una persona que se entrega de corazón? Porque si usted lo hace, cuando usted tenga problemas, usted tiene que seguir adelante, porque el Señor dice: venid todos los que necesiten de mí, de mi agua, de mi pan, de mi leche, porque yo lo tengo y yo no lo cobro, porque tú trabajas para mí. Amén. Amén. Así que démosle un aplauso al Señor. Te damos gracias, Señor, por este momento que nos permitiste estar a tu lado, Padre bendito. Ayúdanos, bendito Señor, a ser misioneros tuyos, Padre. Así como Felipe, que no tuvo miedo, Padre, confrontando a Simón, haciéndole ver su error. Y cuando mandaste esos dos discípulos, a Pedro y a Juan, para que vieran que Simón estaba en su error, ahora te pedimos, bendito Señor, que seas tú mandando misioneros a nuestras vidas, para que comprendamos qué es lo que tú tienes, Padre, así como le hiciste entender a David, dándole ese perdón y esa sanidad de su corazón, que a pesar de que él cometió errores, tú en tu misericordia y en tu amor le enseñaste el camino, la verdad y la vida. Hoy te pedimos, Padre, que también hagas lo mismo con nosotros, que nos levantes si estamos cayendo, que nos ayudes si te estamos fallando, que nos des esa paz en nuestro corazón. Bendito Señor, te pedimos de que podamos ser obreros dignos de llevar tu nombre y tu palabra, que solo llevemos buen fruto, Padre bendito, y que hagamos lo que a ti te agrada. Si usted quiere ser un misionero del Señor, si usted quiere ser un obrero de Cristo, llevar ese fruto a aquel que lo necesita, a aquel que tiene hambre, ahí donde está, levante su mano y declárenlo a su Dios. Declárenle que usted quiere ser un buen misionero, que quiere llevar ese fruto, quiere llevar esa palabra de vida a aquellos que la necesitan. Bendito Señor, te pedimos de que seas tú con nosotros, de que seas tú dándonos la fuerza, que nos ayudes a salir adelante. Quiero entregarte mis sueños, tu voluntad hace en ellos, de tu verdad yo saciaré en amor de ti, Señor. Quiero saber es amarte, quiero saber que es amarte, de tu verdad yo saciarme en amor.
fieles a ti, Padre. Ayúdanos a comprenderte y amarte cada día más. Úsanos, Padre, que seamos instrumentos para ti, que seamos esos misioneros que tú has puesto en la tierra para llevar tu nombre. Te damos gracias, Padre bendito. Te pedimos de que te quedes con nosotros, que seas tú viendo esa necesidad que tenemos de ti y que seas tú siempre con nosotros, Padre bendito, donde quiera que vayamos. Nos ponemos en tus manos, bendícenos, llévanos con bien a nuestro hogar, que tu presencia y tu poder pueda hacer efecto en nuestros familiares y que seas tú haciendo la diferencia en nuestras vidas. Te damos gracias por todo, Señor. Te pedimos por todo lo que tú estás haciendo y lo que seguirás haciendo. Te pedimos por nuestra obra y por todas aquellas obras que se levantan en tu nombre. Por todos aquellos misioneros que tú has puesto en sus corazones servirte y agradarte a ti. Te damos gracias por todo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor. El predicador ha terminado su mensaje. Quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo. Invóquele de esta manera: Señor Jesús, te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador.